Buenas noches. Llegué a saludar a todos menos los impuntuales. Casi todos. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué esperamos cuando la iglesia se reúne? En la Biblia hay un pasaje que nos relata el funcionamiento de un culto cristiano y casi nadie lo recuerda por eso, lo recordamos por otra situación que aparece ahí. Hoy vamos a seguir con Hechos, acompáñame a Hechos 20, pero vamos a ver el registro de un culto cristiano y cuando nos reunimos con la iglesia tenemos cosas para esperar. Tendríamos que revisar si es una rutina dentro de nuestro calendario semanal o es algo más, si es una pausa espiritual para renovar nuestras fuerzas. ¿Qué es para nosotros? Hoy podemos ver un poco, a través de este registro, un poco de lo que era reunirse para la iglesia del primer siglo. Era una necesidad vital, era una expresión de su fe viva en Cristo resucitado, y la iglesia se reunía por convicción para alimentarse espiritualmente. En el pasaje de hoy, que es Hechos 20, 7 al 12, vamos a ver qué pasa con la iglesia que se reúne ahí en Troas. Este texto generalmente es conocido por el accidente que involucra a Eutico, pero es uno de los pocos registros del desarrollo de un culto cristiano del primer siglo. Vamos a ver una comunidad centrada en la palabra, vulnerable ante los imprevistos de la vida, pero sostenida por el poder de Dios. Y este relato, más allá de proveer una gran anécdota, es un texto inspirado por el Espíritu Santo para instruir a la iglesia de hoy, de cada generación, incluyendo nuestra generación. También este texto es para nuestra enseñanza. Este texto nos puede llevar a 3 preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué lugar debe ocupar la enseñanza bíblica en nuestras reuniones? ¿Cómo debemos responder cuando lo inesperado irrumpe en medio del culto? ¿Dónde se encuentra el verdadero consuelo del pueblo de Dios? Y estas preguntas no son para que queden en el plano de lo teórico, de lo especulativo o de lo abstracto, sino que nos tienen que llevar a unas respuestas prácticas. Si nosotros deseamos ser una iglesia fiel a Cristo hoy, podemos aprender de cómo vivía, sufría y perseveraba la iglesia de ayer. Este pasaje nos va a ofrecer 4 énfasis o 4 puntos centrales que responden a estas preguntas y que nos van a recordar lo esencial de la iglesia. Los 4 puntos son estos. La iglesia, cuando se reúne, se centra en la palabra, persevera en las pruebas, experimenta su fragilidad y encuentra consuelo en la gracia. Acompáñame a ver este texto y ver qué podemos aprender del registro de un culto cristiano en la Biblia. El primero de los puntos nos va a llevar a lo que es el corazón del culto cristiano, que es la palabra y la cena del Señor, la Santa Cena o el partimiento del pan. Fíjense el versículo 7, Hechos 27. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Qué les parece? Ustedes se quejan de mí, pero hasta la medianoche, y no quedó ahí, aún hay más. Recordemos que cada detalle de Lucas no es casual, sino que es intencional, que está cargado de significado, está cargado de enseñanza para la iglesia. Vemos que estos creyentes de Troas reunidos están congregados. Y notemos algo. ¿Cuándo? Primero, notemos el momento. ¿Cuándo están reunidos? El primer día de la semana. Esta es la primera mención explícita en el Nuevo Testamento de un culto cristiano. ¿Y cuándo es? El domingo. No es un detalle menor, porque marca una diferencia con el pacto anterior. El pueblo judío adoraba el sábado, pero la iglesia comienza a reunirse el domingo como una celebración semanal de la resurrección de Cristo, de la victoria de Cristo frente a la muerte. Eso está registrado, por ejemplo, en Marcos 16:2. Ya no era el 7º día, sino que era el 8º día o el primero de la semana, porque era un símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. La iglesia no eligió el domingo por ocurrencia o por rebeldía o por simplemente descartar lo anterior, sino que lo eligió con una convicción teológica. Celebramos periódicamente la resurrección de Cristo, una vez a la semana.
Nosotros sabemos por un documento muy antiguo de este tiempo, la Didache, que el día del Señor era el domingo. Y el documento más viejo dentro del Nuevo Testamento es Apocalipsis, y dentro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 10, Juan habla del día del Señor. Y si sumamos todos los datos, comprendemos que ese día del Señor era el domingo. Ya hablamos de esto en otras prédicas, lo mencionamos cuando hablamos del Concilio de Jerusalén, pero también no solo podés revisar esas prédicas, sino también buscar en el comentario de MacArthur al libro de Hechos, en su comentario de este pasaje, él muestra 10 argumentos por los cuales nos reunimos el domingo y no el sábado. Si te interesa profundizar en eso, podés ir a esa herramienta. Entonces, primero, el primer punto, una iglesia centrada en la palabra y en la cena del Señor. Pero dentro de esto vimos que se reunían el domingo, el cuándo. Vemos el propósito, segundo punto dentro del 1, el propósito para partir el pan. Esta expresión que ya se había utilizado, por ejemplo, en Hechos 2:42, no es simplemente la koinonía, la comunión, sino que está haciendo alusión a participar de la cena del Señor, de la Santa Cena. No era algo añadido, opcional o periférico, sino que era parte del centro litúrgico del cristianismo. La palabra, el domingo, con la Santa Cena. Partían el pan para recordar el cuerpo entregado por ellos y bebían de la copa como un memorial también del sacrificio, del derrame de la sangre de nuestro Salvador. Un recordatorio de nuestra situación en el nuevo pacto inaugurado con ese sacrificio, con esa sangre. Pablo en 1 Corintios 11 habla también de la cena, y una de las cosas que dice, está en el versículo 26, y dice: cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Algo que mencionamos siempre. Recordamos el sacrificio de Jesús y anunciamos que Él regresa por su pueblo. La iglesia primitiva hacía esto. El domingo se reunía para participar de la Santa Cena, para recordar el sacrificio de Jesús y para recordar y anunciar que Él va a regresar. Y tercero, ¿qué más hacía en la reunión? ¿Qué más pasaba? ¿Qué dice este pasaje? Pablo les hablaba. Sinceramente podríamos hacer una prédica del 27, ya es suficiente. Pero como tengo hasta la medianoche y más, vamos a seguir. Pero fíjense qué interesante, que él hablaba y no hablaba de manera breve o superficial o algo poco nutritivo. Dice que prolongó su discurso hasta la medianoche. Imagínense una enseñanza imagínense una enseñanza extensa, pero más de la que te podés imaginar. Hasta la medianoche y luego vas a ir. Pero recordá, sin proyecciones, sin efectos especiales, sin sillas cómodas, sin modificar el ambiente con aire acondicionado. La palabra apasionaba al pueblo de Dios y aún hoy sigue apasionando al verdadero pueblo de Dios. Él no está dando una charla motivacional, sino que está proclamando la revelación de Dios. Está dando a conocer lo que Dios quiere que su pueblo conozca. Y como Pablo sabe que va a partir al día siguiente, que va a seguir su viaje, que va a ir a Jerusalén y luego va a terminar en Roma, como sabe eso, aprovecha cada momento para instruirle en la verdad. Y recordemos a esta persona de edad media, entre 50 y 60 años, predicando la tarde, siguiendo hasta la medianoche, y sabemos que va a seguir hasta el amanecer. Y al otro día tiene que viajar. Miren el amor de la iglesia primitiva por la palabra. Y esto es una imagen clara de lo que debe ser la predicación bíblica. Es un acto de alimentación espiritual, también es un acto del oficio pastoral y también es un acto de profundidad doctrinal. Te aseguro que muchísimas iglesias no comprenden esto y que si predicaran todo el contenido doctrinal que tienen, sacando todo el biribiri que ponen encima, no durarían ni a la medianoche. Pero no podemos ser una iglesia que no puede decir escrito está. Tenemos que ser la iglesia que sí sabe y sí puede decir escrito está, porque conoce al Dios de la Biblia, por lo tanto valora a la Biblia y la conoce. Y Pablo sabe que quizás no volverá a verlos, por eso predica buscando dejarles todo lo que pueda, y al final del capítulo va a decir que él buscaba presentar todo el propósito de Dios. Reina Valera dice todo el consejo de Dios, pero esto significa toda la revelación de Dios. Pablo quería dejar todo lo que pudiera. Ahora, al tiempo de aplicaciones, ¿qué podemos pensar? Bueno,
La primera es la más sencilla. Nos reunimos el domingo no por tradición cultural, sino por una convicción teológica. El domingo es el día del nuevo comienzo, el día de la resurrección, el día del Señor, y celebrarlo es afirmar que la muerte ha sido vencida por Cristo y que Él reina. No lo hacemos por nostalgia, por rutina, sino como un testimonio de nuestra esperanza. Es más que una celebración, es un testimonio de nuestra fe. Cristo venció la muerte y nosotros venceremos con Él. También pensar que la palabra debe ocupar el centro de nuestras reuniones. No hay sustituto para la predicación expositiva fiel a la Biblia. No venimos a la iglesia para oír opiniones humanas, sino para escuchar a Dios hablar. Y para que eso pase hay que leer la Biblia. El apóstol Pablo le ordena a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra con mucha paciencia e instrucción. Recordemos que la palabra paciencia quizá podría estar mejor traducida como que perseverancia. Predica con perseverancia y con instrucción, dos cosas que a veces faltan. No puedo ser perseverante en esto porque nadie quiere escuchar o porque yo no tengo la instrucción para poder perseverar explicando, predicando la palabra. Tenemos que ser una iglesia preparada para esto. La exposición bíblica debe pesar más que la practicidad y más que cualquier otra cosa, incluso cuando eso alternativo genere popularidad. El pueblo de Dios tiene en su corazón litúrgico la palabra de Dios. Y esto es irreemplazable. Y otro punto a aplicar es que la cena del Señor no es un ritual vacío, sino que es un memorial. Es una práctica que nos recuerda el Evangelio, nos une como cuerpo, nos identifica como cuerpo de Cristo y dirige nuestra mirada hacia esa esperanza futura. Anunciamos que Jesús vuelve. Nos recuerda también que fuimos comprados por la sangre y el cuerpo de Cristo, por su sacrificio, y que somos uno en Él. Y participar en ella con entendimiento, ¿qué va a hacer? Fortalecer nuestra fe, recordar lo más importante, renovar ese recordatorio, darnos testimonio de que creemos esto y anunciamos su regreso. Pablo en 1 Corintios 10, 16 al 17 dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo. Ahora te hago una pregunta, ¿qué pasaría si un observador externo examinara nuestras reuniones dominicales? ¿Vería en nosotros una comunidad centrada en la palabra y en Cristo crucificado? ¿O vería una iglesia moldeada por las preferencias humanas y por los impulsos de moda? Una iglesia sin la centralidad de la palabra y sin la Santa Cena es como un cuerpo sin alimento y sin memoria. Pero una iglesia que se alimenta de la Escritura y recuerda a su Salvador con reverencia, con fe, es una iglesia viva, porque está centrada en lo correcto y en lo esencial. Cristo crucificado y resucitado, proclamado en la palabra y recordado en la Santa Cena. Esto nunca debe faltar de una iglesia bíblica. Nosotros siempre tenemos que tener un compromiso constante en estos elementos. La palabra tiene que ser nuestro centro, porque es Dios predicando. Ahora bien, la iglesia no solo se define por lo que celebra, sino también que se define por cómo se dispone a participar de esa celebración. El segundo punto de esta prédica es ese. Vamos a ver la actitud con la que esta iglesia se preparaba para este momento. ¿Cómo se preparaba para recibir la instrucción bíblica? Fíjate el versículo 8. El primer punto era una iglesia centrada en la palabra y en la cena del Señor. El segundo punto es una congregación presente con compromiso y disposición. Versículo 8. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. ¿No te parece curioso? Te da ganas de mandarle un WhatsApp al Espíritu Santo y preguntarle, ¿por qué pusiste esto acá? No lo entiendo. Así que tuve que masticar bastante, pero ¿por qué Dios quiso que quedase registrado que esta iglesia había juntado muchas lámparas para reunirse? A primera vista parece solo un detalle logístico, ¿viste? ¿Qué importancia pueden tener unas lámparas? Pero la Biblia nunca tiene palabras sin utilidad.
Y este dato nos ofrece una mirada ¿a qué? Al corazón de esta comunidad cristiana. Era de noche, sin embargo, los creyentes se congregaron, suben hasta el tercer piso y en lugar de excusarse por el cansancio o por la oscuridad, traen luz. Se preparan para pasar toda la noche o todo el tiempo posible que Pablo quisiese enseñar para escuchar la palabra. Se dispone previamente para hacer todo lo posible para estar listos y que no dependa de ellos que se corte la instrucción bíblica. Nos muestra el corazón de esta comunidad. Estas lámparas no eran automáticas, no eran baratas, requerían aceite, mantenimiento, preparación, cuidado. Cada lámpara implicaba un pequeño sacrificio de una familia. Pero estaban preparados para esto y deseosos de esto. El resultado era un salón lleno de luz y una congregación preparada para pasar toda la noche leyendo las Escrituras y oyendo su explicación. Ellos obraron con compromiso, con disposición, en relación al verdadero hambre de la palabra que tenían. Vemos su corazón con este acto. En esa sala no había aire acondicionado ni asientos cómodos. Y te recuerdo, estamos, no me acuerdo exactamente ahora, pero si no es Oriente Medio, le pego en el palo. Y están con lámparas que funcionan con fuego. No importa. Fueron a oír la palabra de Dios. No importa el calor, no importa el momento, fueron a oír la palabra de Dios y se prepararon para eso. Un pueblo reunido para escuchar la palabra de Dios y para recordar el sacrificio de Cristo y también para anunciar su regreso. Era una comunidad activa, no una audiencia pasiva. No estaban ahí simplemente para consumir, sino para participar, para recibir con humildad y para contribuir con lo que tuvieran, para ofrecer su disposición y atención a la palabra y a su explicación. Era una iglesia comprometida con oír la palabra. Hay un blog, se me fue la palabra ahora. Hay una serie de enseñanzas sobre escucha expositiva en Spotify, si lo quieren buscar en YouTube, pero muchas veces hacemos énfasis en la predicación expositiva y no nos damos cuenta que también es necesario aprender a escuchar. Tenemos que disponernos a escuchar. La comunidad cristiana significa más que ideales comunes, o sea, en común. También significa responsabilidad mutua ante la palabra de Dios. Que no seas vos lo que el diablo usa para distraer a otro hermano a la hora de escuchar la palabra. No seas un títere del diablo en ese sentido, sino todo lo contrario. Sea un instrumento de Dios para que el otro también preste atención. La reverencia a la palabra de Dios no puede carecer de la preparación correspondiente para oírla. No puedo decir que soy reverente frente a su palabra y no preocuparme ni disponerme para oírla. Tengo que hacer lo necesario para ser capaz de oír con atención. Ahora, a la hora de aplicaciones, podemos revisar nuestras vidas a través de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿con qué disposición llegamos a nuestras reuniones? ¿Con apatía por la rutina o con un corazón preparado para adorar? ¿Contribuimos con lo que tenemos? ¿Tiempo, atención, recursos? ¿O esperamos solo ser espectadores o consumidores de la misma manera en la cual nos podremos sentar frente a un televisor a ver algo? ¿Valoramos la reunión como el evento en el cual Dios habla a su pueblo y donde su pueblo responde con fe, gratitud y comunión? ¿O no me doy cuenta de lo que realmente significa este evento, este momento? En Romanos 12:1, que es un pasaje que mencionamos muchas veces en muchas prédicas, el Espíritu Santo a través de Pablo dice esto: hermanos, les ruego por las misericordias que Dios ya tuvo por ustedes, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Ese es el culto racional de ustedes. Esa es la respuesta lógica de ustedes por esas misericordias. Pero ¿cómo podría nuestra vida ser un sacrificio agradable a Dios si no antes cultivamos un corazón dispuesto y reverente cada vez que su pueblo se reúne? Pensamos a veces en grandes actos de fe y no nos damos cuenta que todo lo grande se hace con algo chiquito. Y parece chiquito, pero es sumamente importante. Empezar por lo menos a presentar tu vida como un sacrificio agradable al Señor cada domingo, con una disposición de corazón profunda para oír su palabra y para responder a ella. Porque la palabra no es como el libro de historia de la primaria o de la secundaria.
La palabra es Dios hablándote a vos para que vos respondas y tomes decisiones en base a lo que a Él le agrada. No basta con estar físicamente presentes, eso no es suficiente. Dios busca verdaderos adoradores, que se presenten con todo su ser, que participen activamente, que estén dispuestos a encender lámparas toda la noche, aunque cueste, que hagan lo que esté a su alcance para beneficiarse de la predicación. Pero incluso cuando el pueblo de Dios se congrega con reverencia, cuando se dispone con todo su ser para escuchar, el mundo caído en el que vivimos no se detiene. Por eso esta prédica se llama Una iglesia viva en un mundo caído, porque sigue estando la iglesia en un mundo caído. Y las pruebas pueden irrumpir aún en medio del culto, en cualquier momento. Vamos a ver la fragilidad de la vida, incluso en el medio de la reunión. Fíjate el punto 3, vamos al versículo 9. Vamos a ver esta interrupción que seguramente fue dolorosa, la fragilidad de la vida, incluso en el medio del culto. Versículo 9 dice así: y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. ¿Qué te parece? Hasta este momento todo parecía ir bien. Una iglesia madura, una familia de la fe. Tienen las lámparas listas, está todo listo. La iglesia está reunida, la palabra está siendo enseñada, hay lámparas encendidas, hay hambre espiritual. Hay una respuesta a ese hambre espiritual, pero de pronto algo que seguramente inesperado sucede. Y la Biblia, por la palabra que utiliza ahí Lucas, nos muestra que Eutico era un varón, pero debe haber tenido entre 7 y 14 años. Entre 7 y 14 años. Eutico se duerme y cae desde la ventana del tercer piso. Y no es una caída leve. Recordemos quién está escribiendo. Lucas, que es médico. ¿Qué dice? Lo levantaron muerto. Recordad que Lucas es médico. Y dice, estaba muerto. Y este momento transforma la reunión. No por el espectáculo, sino por lo que revela. La vida cristiana se desarrolla en un mundo caído, en un mundo roto, donde incluso en medio del culto hay interrupciones, hay accidentes, hay dolor y hay muerte. La adoración no nos evita ni nos saca del valle de las lágrimas, pero sí nos enseña a caminar por medio de ese valle de dolor con los ojos puestos en Cristo. Vos pensá esto, una iglesia madura, sana espiritualmente, en un momento espectacular. Mirá la tragedia que les ocurre. La iglesia incluso, en su mejor momento, puede ser atravesada por el dolor. Y Eutico no hay ninguna señal que nos muestre que Eutico era irreverente, que se estaba portando mal, que estaba jugando en la ventana. No hay nada que diga eso. Simplemente era humano, era chico, y aunque quiso estar ahí, evidentemente estaba cansado y se durmió. Se cayó por la ventana y se durmió. Se durmió, mejor dicho, al revés. Se durmió, se cayó por la ventana y falleció. Y su caída nos recuerda que aún en los momentos más santos seguimos siendo frágiles y vulnerables. No solo Eutico, vos y yo también. A veces estás muy bien espiritualmente y pasan cosas, porque estás en un mundo caído. Esta no es tu casa. Acá sos extranjero, y no cualquier tipo de extranjero, sos peregrino, estás de paso. Alguien dijo, Dios no promete que sus santos evitarán los vientos, pero sí que no naufragarán. Y esta tragedia no tiene la última palabra, y lo que sigue en el relato se va a desarrollar a partir de esto. Va a mostrar el consuelo de Dios, va a mostrar parte de la madurez de esta iglesia, va a mostrar el poder de Cristo sobre la muerte, pero no vayamos todavía ahí, sino que pensemos en las aplicaciones. Este versículo 9 nos deja una verdad espiritual. La adoración verdadera no ocurre en un mundo ideal, sino en medio de lo terrenal. Y en lo terrenal pasan cosas que pueden ser feas. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar? La iglesia no es una comunidad inmune o blindada contra el sufrimiento. Es un refugio donde el pueblo de Dios aprende a enfrentar el sufrimiento con esperanza en Jesús. Él mismo dijo, les hablé, Juan 16:33, les hablé para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Una frase que he repetido muchas veces. Miente el que dice que no vamos a sufrir. El verdadero cristianismo enseña a sufrir bien.
confiando en Jesús. La madurez espiritual no se prueba cuando todo está en orden, sino cuando lo inesperado irrumpe nuestros planes. ¿Cómo respondemos a esta situación? ¿Con fe o con queja? Yo pensaba en varios de nosotros, ¿cómo hubiéramos respondido a lo de Eutico? Alguno hubiera dicho, es obvio que el Señor quiere que les reúne un término. Sí. Y tenemos que tener cuidado, porque Cristo sigue en su trono. Y no tenemos que ocupar ese trono diciendo qué tiene que hacer el pueblo de Dios. La adoración cristiana no niega la realidad del sufrimiento, sino que confiesa a Cristo y confía en el medio del dolor en Cristo. Habacuc 3, 17 al 18 dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Ese es un hombre que conoce a Dios. No es alguien que utiliza el dolor, la crisis y el sufrimiento como un trampolín para alejarse de Dios, sino exactamente lo contrario, para profundizar en Dios. Le conoce y confía en su carácter, aunque todo a su alrededor esté mal. Confiesa su fe en Dios y confía en Él. Aunque esté todo mal, me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Aunque esté todo mal, me alegraré en el Señor, me voy a regocijar en Él. Tenemos espacio en nuestra teología individual para una fe que coexiste con el sufrimiento, con el dolor, con la pérdida, el luto y la fragilidad. ¿O esperamos erróneamente que la vida cristiana sea inmune a la aflicción? La realidad es que la iglesia atraviesa sufrimiento, pero lo atraviesa con confianza en Cristo y mirándole a Él. Y lo que ocurre a continuación nos muestra el consuelo divino, no como una teoría, sino como una realidad viva que en realidad sostiene su iglesia. Fíjate el versículo 10. Vamos a pasar al último punto de la prédica. Yo pensé en serio que iba a ir hasta medianoche, pero el miedo de no pasarme tanto del tiempo me hace ser más prolijito. Vamos a ver el consuelo que Dios concede en medio de la incertidumbre. El punto 4. Versículos 10 al 12. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. O sea, el médico dijo, está muerto, y ahora dice, está vivo. Vos fíjate que el culto fue interrumpido por la tragedia, pero de manera sorprendente Dios hace algo hermoso acá. Y Pablo no entra en pánico, no organiza un espectáculo, no manda llamar a los redoblantes para que vean lo que va a pasar, sino que baja, se tiende sobre Eutico, lo abraza, y pasa algo muy particular, pero en realidad forma parte de lo que Jesús venía anunciando. Como en los días de Elías y de Eliseo, 1 Reyes 17, 2 Reyes 4, Dios confirma a su mensajero y valida a su mensaje. Y Eutico resucita. La vida vuelve donde no estaba más, donde la muerte había ganado. Pero esto pasa por pura gracia de Dios. Dios utiliza la tragedia para confirmar el apostolado de Pablo. Fíjense este vuelco de la situación. ¿Y qué pasa después de esto? Hermanos, obvio que tenemos que cortar, dejemos acá, ya es suficiente, el Señor nos ha hablado. No, vuelven a subir. Parten el pan y conversan hasta el amanecer. La comunidad no se dispersa, no se rinde, no se hunde en el miedo. No hay personas trágicas viendo la situación, sino que disfrutan de la obra de Dios y permanecen unidas en el culto. Sigue este culto hasta el amanecer. Y el texto concluye con esa nota hermosa que el Espíritu Santo le inspira a Lucas. Quedaron grandemente consolados. Pero no porque todo salió bien, o porque todo salió sin imprevisto, o porque no hubo momento de dolor, sino porque vieron a Dios obrar. Ahí está el consuelo. El consuelo real no es una emoción, sino que es el fruto de haber presenciado la fidelidad de Dios aún en medio de la crisis, del caos, de lo inesperado. Y a la hora de aplicar, ¿qué podemos pensar? Bueno,
Hermanos, el consuelo no se basa en que controlemos las circunstancias. El consuelo se basa en la confianza que tenemos en que Dios reina soberanamente sobre las circunstancias y que Él es capaz, y lo hace, de brindar consuelo. Un consuelo que solamente Él puede brindar. Es más, hay una prédica en donde desarrollo más este punto, pero en 2 Corintios 1, 3 al 4, Pablo dice que Él sufrió para ser consolado y así poder expresarle y hacer partícipe de ese consuelo a otros. O sea que tu sufrimiento tiene un potencial ministerial. Vos sufrís, bueno, ¿y qué hago, Señor? ¿Mejoro mi carácter? No solo eso. Experimenta a Dios en medio del dolor para que vos puedas mostrarle el camino del consuelo al otro. No reniegues de la vida. Sácale provecho. Jesús te dijo, vas a sufrir. Bueno, ya tiene que ser claro, vamos a sufrir. Ahora tenemos que aprender a sufrir bien, recibiendo el consuelo de Dios y siendo capaces de brindarle ese consuelo a otros. La cena del Señor, celebrada después del susto, nos muestra en qué tenía el corazón esta iglesia. Cristo sigue siendo el centro, incluso cuando la vida duele. Una iglesia que adora a Dios después de sufrir, que parte el pan después de llorar, que persevera incluso tras la crisis, es un testimonio visible de que el pueblo conoce al Dios que no solo no los abandona, sino que también sigue al control absoluto de todo. Dios podría decir, bueno, yo no los abandono, sí, pero si no tiene control, ¿de qué nos sirve? O sea, un invitado más a este barco. Pero Dios no solo no nos abandona, sino que también sigue reinando soberanamente sobre todo. Y esta iglesia aprendió a celebrar eso. Nosotros sabemos cómo seguir adorando cuando las cosas no salen como esperábamos, o peor, cuando salen de manera contraria como lo esperábamos. Me imagino un padre diciendo, usando la imaginación, ¿no? Señor, hasta lámparas traje y mi hijo tiene que morir en la reunión. Pero eso no es lo que pasa. Nuestra comunión depende de las circunstancias o de nuestro conocimiento del Señor. Y quiero invitarles o instarles o exhortarlos, animarlos a que seamos una comunidad centrada en la palabra, comprometida con la reunión, consciente de su fragilidad, pero profundamente confiada en el Dios soberano. Una iglesia viva no es aquella sin problemas, sino la que aún en un mundo caído camina con esperanza. ¿Hacia dónde? Hacia la consumación en plenitud del reinado perfecto de Cristo. Eso es una iglesia viva. No la que no sufre, no la que no tiene dolor, no la que no tiene imprevistos, no la que no atraviesa crisis, sino la que atraviesa todo eso con la esperanza, con la vista puesta en Cristo, con la esperanza de esa consumación en plenitud del reinado perfecto de Cristo. Hacia allá vamos. Entonces vimos 4 puntos de este culto cristiano registrado en la Biblia. Una iglesia centrada en la palabra y en la cena del Señor. Una iglesia presente en el culto, pero con compromiso y disposición. Una iglesia que atraviesa la fragilidad de la vida, incluso en medio del culto. Y una iglesia que experimenta el consuelo de Dios. Y vamos a pensar en la conclusión. Es una iglesia viva en un mundo caído. Una iglesia real con un Dios real. Hechos 20, 7 al 12, siempre pasa como una anécdota curiosa. Y siempre que un predicador va a predicar largo, dice, se te va a dormir uno, se te va a morir uno. Y todo lo que recordamos acá es eso. Siempre es así. Pero fíjense que en realidad es un relato genuino, es un registro sincero sobre una iglesia en este mundo. Una iglesia de Cristo, una parte de la iglesia de Cristo en el mundo caído. Una comunidad que está reunida por convicción, que escucha la palabra de Dios con hambre espiritual, que comparte el pan y que no vive en una burbuja, sino que enfrenta la fragilidad de la vida, incluso en el medio de la reunión. La iglesia de Troas no era ideal. La iglesia de Troas era una iglesia real, con jóvenes que se duermen, con maestros que están de paso, con cultos que se interrumpen, con tragedias que aparecen incluso en los momentos espirituales. Pero esta iglesia real también es la iglesia del Dios real,
que consuela, que levanta, que sigue obrando, aun cuando todo parece venirse abajo, porque Él sigue reinando de manera perfecta sobre todo. Y hermanos, hoy pasa lo mismo. El culto verdadero no se mide por su perfección frente a los parámetros o criterios del mundo, sino por su capacidad de proclamar a Cristo incluso en medio del caos. ¿Somos una iglesia capaz de proclamar a Cristo en el medio de la crisis? ¿O estamos tratando de medir nuestro culto o nuestra espiritualidad según el criterio del mundo, según el criterio secular? Mi oración es que seamos capaces de proclamar a Cristo incluso en el medio de nuestro dolor. Todos sufrimos. Todos tenemos una mochila que nos es imposible cargar por nuestra propia cuenta. Pero todos los que estamos en Cristo tenemos a Dios mismo comprometido con sostenernos. Ninguno de nosotros, estando en Cristo, está solo. Pero no le des la espalda a aquel que es capaz de consolarte y darte paz sobre todo entendimiento, sino que vivilo más profundamente, que cada cosa te lleve a mirarle de una manera más profunda. No le des la espalda. Somos una iglesia real y tenemos a un Dios real, al único Dios real. Somos una iglesia viva, incluso en un mundo caído. La iglesia madura no es la que no tiene problemas, sino la que permanece centrada en Dios a pesar de las pruebas, a pesar del caos, a pesar de las crisis, centrada en que Cristo reina. ¿Y vos cómo venís a la reunión del pueblo de Dios? ¿Con hambre de su palabra? ¿Con el corazón dispuesto a consolar y ser consolado? ¿Con fe para seguir adorando aun cuando la vida te ha herido? ¿Cómo reaccionás ante lo feo? ¿Con fe o con frustración? ¿Cuál es el eje individual, real de nuestras reuniones? O sea, ¿cuál es tu eje? ¿Qué es lo importante para vos en cada reunión? ¿La palabra de Dios o tus preferencias personales? ¿Para qué venís? ¿Cómo venís? ¿Estamos verdaderamente comprometidos con nuestra iglesia local o solo nos presentamos 2 horas a la semana por costumbre y para calmar nuestra conciencia? Sé parte de esta expresión del cuerpo de Cristo. La iglesia que sufre y sigue escuchando la palabra y participando de la Santa Cena está mostrando al mundo que su esperanza está en algo eterno, en Dios. Hermanos, sufrimos, pero somos una iglesia viva en un mundo caído. Y si aún no formas parte del pueblo de Dios, quiero decirte que el mismo poder que levantó a Eutico, que resucitó a Cristo entre los muertos, está disponible hoy para todo aquel que cree, para perdonarte y darte vida eterna en Cristo Jesús. Si espiritualmente estás muerto todavía en tus delitos, en tus pecados, anda a Jesús. Él no solo te da consuelo para esta vida, sino que te da vida eterna. Y Él dice que creyendo en Él vas a vivir para siempre. ¿Oramos? Padre, agradecemos, Señor, este registro de un culto cristiano. Gracias por la fe de los que nos precedieron. Gracias, Padre, porque podemos aprender de ellos. Qué lindo es poder contar con buenos ejemplos de la fe, Señor. Ayúdanos a madurar. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos a ir por más, a poder capitalizar cada crisis como un estímulo profundo para ir al trono de la gracia y encontrar ahí misericordia y la ayuda que necesitamos. Ayúdanos a ser una iglesia madura, Padre. Ayúdanos a tener mayor disposición cada domingo a escuchar tu palabra y a responder a ella. Ayúdanos, Padre, a identificar cuáles podrían ser las lámparas que nosotros podríamos preparar para ir a celebrarte cada domingo, Señor. Ayúdanos a ver cómo obras, a disfrutar de lo que vos entregás incluso en medio del caos, de la crisis, del dolor, del sufrimiento. Ayúdanos a no apartar nuestros ojos de Jesús. Gracias por Él, Señor. Gracias por nuestro Salvador. Señor, si alguno de los que estamos acá aún no se ha rendido a vos, te ruego que hables a su corazón y le muestres la oferta de perdón que vos brindas. Ese perdón que solo se puede encontrar yendo a Jesús
en arrepentimiento y fe. Señor, confiamos en lo que tu Espíritu Santo hace a través de la palabra. Confiamos en vos. Te agradecemos por poder conocer estas verdades y también poder disfrutarlas y vivir a la luz de ellas. Señor, que ninguno de nosotros crea que ya sabe todo y que no tiene nada para aplicar, sino que cada uno de nosotros con un corazón humilde se someta a tu enseñanza, a tu palabra, y juntos maduremos persiguiendo el objetivo de ser una iglesia bíblica. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.